Hola a todos, hoy vamos a ver el tema de cuerpo rígido. Este va a ser un video más teórico, un poco más de conceptos para que aprendan a resolver los problemas que van a venir en los siguientes videos, que trata sobre el tema de torque, o en otros lugares lo conocen como torca, o momento de una fuerza, también equilibrio rotacional, tiene muchos nombres, pero el tema es el mismo. Hago este video especial ya que es un tema bastante complicado de entenderlo si recién son nuevos o se están introduciendo, y creo que para este tema es necesario tener un repaso previo para resolver los problemas. Igual les aclaro que yo les doy lo básico y necesario para que puedan entender los problemas, pero aún así les recomiendo que ustedes vayan a leer los libros, vayan a la teoría, porque esta parte sí que es muy extensa. Así que bueno, entramos al tema. Yo lo voy a llamar torque, ustedes ya saben los diferentes nombres que tiene. En estos problemas vamos a usar las leyes de Newton como lo hicimos en los problemas de dinámica. Y cuando nosotros estudiábamos ese tipo de problemas para esos cuerpos que adquirían una aceleración, era bajo condiciones especiales. Entre esas era que el cuerpo que íbamos a analizar lo íbamos a estudiar como una partícula, como si fuera un punto, ya que su centro de masa se podía encontrar en el centro del cuerpo y el problema se reducía a un problema de movimiento translacional. Ahora, lo que pasa en estos tipos de problemas es que tenemos un cuerpo rígido, que este es un cuerpo cuya distancia relativa entre las componentes del cuerpo no cambian. En general, los sólidos se pueden considerar bajo determinadas condiciones como un cuerpo rígido. ¿Qué acabo de decir con esto? Bueno, imagínense esta lapicera que tenemos. Todas las partículas que lo componen a esta lapicera siempre se van a mantener en el mismo lugar, ¿ok? Estas no van a ser deformadas y la distancia relativa entre cada una siempre va a ser la misma. Entonces, ¿qué es lo que pasa para estos problemas de torque? Supongamos que analizamos este cuerpo. Bueno, a estos cuerpos rígidos ya no lo podemos tratar como una partícula, especialmente por su forma. Podemos ver esta lapicera que, imagínense en la vida real, ustedes agarran esto y lo tiran, haciendo un tiro parabólico, ¿sí? Para el ejemplo. Este movimiento es un movimiento translacional. Si solo analizamos esto, la lapicera se va a mover de esta forma, ¿ok? Siempre se va a mantener ahí. Pero ahora, además de estudiar este tipo de movimiento para estos cuerpos, también vamos a estudiar el movimiento rotacional. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros tiramos en esta forma parabólica, además del movimiento translacional, va a ser un movimiento rotacional. Y esto significa que este cuerpo puede girar alrededor de un eje. Supongamos que el eje se encuentra acá, o no necesariamente ahí, se puede encontrar acá también, al final o en la punta de la lapicera. Entonces, mediante se va moviendo de forma translacional, también va a ir rotando esta lapicera. Digamos que, por ejemplo, gira con respecto al eje que se encuentra en el centro. Entonces, aproximadamente tendría a ser esto la lapicera, ¿ok? Ahí lo pueden ver, va a querer girar. Entonces, para este problema, esa es la situación que vamos a tener. Y como tenemos dos tipos de movimiento, no solamente vamos a tener que plantear las ecuaciones de dinámica para un movimiento translacional, sino que también vamos a tener que plantearla para el movimiento rotacional. Pero acá en este tema de torque, analizamos estos dos movimientos, pero acá hay una excepción. Y es que nuestros cuerpos rígidos van a estar en equilibrio. Más adelante en el siguiente tema, vamos a analizar con cuerpos que sí estén girando a la vez que se estén trasladando. Para estos casos, en estos problemas, vamos a tener un cuerpo, pero se va a encontrar en equilibrio translacional y equilibrio rotacional. Ahora, en un momento, les voy a explicar este problema que tengo acá abajo, pero se lo muestro para darle el ejemplo a qué me refiero. Acá tenemos una viga que soporta a esta barra, ¿bien? Esta es la barra, que también se encuentra en equilibrio gracias a la tensión que tiene acá. Entonces, nuestro cuerpo rígido a analizar va a ser esta barra que tenemos acá. Y esta se encuentra en equilibrio, tanto translacional como rotacional. ¿Y por qué rotacional? Bueno, porque si no fuera por esta fuerza de tensión, imagínense que la cuerda se corta, lo que tendría que hacer el cuerpo es a girar de esta forma, se iría para abajo. Ya que acá, como les dije, tiene una viga, entonces este cuerpo rígido está girando con respecto a un eje. Esto es el movimiento rotacional y este es el tipo de problema que vamos a analizar. Entonces, para ahora, en estos casos, las condiciones de equilibrio que se tienen que cumplir para este cuerpo rígido son que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero. Eso es lo que veníamos viendo, los primeros problemas de dinámica en estática. Pero ahora para este tema lo que se agrega es que la sumatoria de torques, al torque ustedes lo pueden poner de esta forma o de esta forma. Hay muchas notaciones, yo voy a elegir llamarlo así, el torque. Y voy a escribir así de esta forma, ahora les explico qué significa. Esto significa que la sumatoria de torque de una fuerza con respecto a un punto es igual a cero. Este de arriba corresponde al equilibrio translacional y el de abajo al equilibrio rotacional. Como ven, para estos problemas vamos a tener que aplicar las leyes de Newton, pero bueno, ahora como también tenemos que analizar la rotación, vamos a tener que contar las fuerzas de torque. Entonces, esta nueva expresión que encontramos es algo que se agrega para este estudio. El torque me define una nueva magnitud. Lo llamamos torque o momento de una fuerza, etcétera, como les dije.
Para la sumatoria de fuerzas, en la ecuación de arriba, lo vamos a trabajar a estos problemas como comúnmente lo venimos haciendo. Ya saben, van a tener que poner las fuerzas y todo eso, la sumatoria de fuerzas va a quedar igual. Pero ahora, para la sumatoria de torques, aquí sí va a haber un cambio, ya que el torque tiene una definición, que ahora se la voy a mostrar cómo es que es. El torque, acá se lo voy a dejar, se define como el torque de una fuerza con respecto de un punto va a ser igual al vector posición, producto vectorial, la fuerza. Bien, y acá vamos prestando atención porque es donde ya mucha gente se empieza a confundir. Por matemáticas sabemos que las operaciones entre vectores que podemos realizar son suma, resta y multiplicación. Ahora, en la multiplicación las podemos dividir en dos. Primero, el producto escalar, que esta me permite definir qué es el trabajo, que es un tema que ya vimos. Pero ahora, también está la multiplicación entre vectores que va a ser el producto vectorial, ¿bien? Que este me permite definir lo que es el torque. Vamos a tener que ver lo que es la regla de la mano derecha, que no se preocupen, se las voy a mostrar. Para hacer el producto vectorial se puede usar matrices, se pueden usar otras formas de definir el torque, y yo les voy a mostrar la forma más sencilla, ya que lo demás es, bueno, más matemática, más álgebra, y sé que les puede costar. Entonces, presten atención que voy a empezar a definir lo que es el torque. Vamos a tener la multiplicación de dos vectores. Ustedes lo pueden ver acá. Acá el vector posición, que es este R, multiplicado por la fuerza, fíjense que son vectores. Entonces tenemos esa multiplicación de vectores. Yo lo voy a hacer acá, voy a llamarlo A, producto vectorial por B. Bien, esto es para el ejemplo. Ahí tenemos esta multiplicación de dos vectores. Esto me da como resultado un vector perpendicular a estos dos vectores, A y B. Esto significa que, acá voy a representar los vectores, ahí lo tenemos. Podemos ver que estos se encuentran en el plano. Cuando digo en el plano me refiero a la pantalla. Este va a ser nuestro plano X e Y. Bien, acá les voy a dibujar los ejes para que entiendan todo. Entonces, como les dije recién, la multiplicación de dos vectores me da un vector perpendicular a los dos anteriores. Eso significa que si hacemos A, producto vectorial por B, me va a dar un vector perpendicular. ¿Y hacia dónde es perpendicular? Bueno, es saliendo de la pantalla. Bien, ahora digamos que queremos resolver este producto vectorial. Y si nosotros hacemos A, producto vectorial por B, lo que estamos haciendo en el dibujo de abajo es ir desde el vector A hacia B. Bien, de esta forma. Fíjense que acá también tenemos encerrado un ángulo entre estos dos vectores. Ahora acá entra en juego lo que es la regla de la mano derecha. Esta la usamos para determinar el signo y el versor de este nuevo vector que sería C. Vean, acá representé estos dos vectores, está en el plano, bien, en la hoja esta. Y como nosotros tenemos que ir desde el vector A hacia el vector B, esto es lo que vamos a hacer con nuestra mano. Vamos a situar nuestra palma arriba de lo que sería el vector A, de esta forma, bien. Y como se dirige hacia el ángulo B, vamos a cerrar nuestros dedos en esa dirección. Bien, entonces tenemos así, lo cerramos en esa dirección. Bien, ahora fíjense mi dedo pulgar, quedó apuntando hacia arriba, ¿ok? Entonces, eso significa que el vector es saliente o positivo. Es así como nosotros determinamos el signo que va a tener el torque de una fuerza. Fíjense si lo hubiésemos hecho desde B hacia A. Ahora la dirección de giro va a ser hacia allá. Entonces, para poder lograr esto, nos vamos a tener que poner nuestra mano de esta forma, bien, colocado sobre el vector B. Y vamos a girar en dirección de A y nuestro pulgar va a quedar apuntando hacia abajo, lo que llamamos entrante o con signo negativo. Ahí ya sabemos cómo determinar el signo que va a tener el torque. Y además podemos ver el versor. Tanto A como B estaban en el plano X e Y. Y mi dedo apunta en el plano perpendicular, que este va a ser el plano del eje Z o versor K. Bien, y para representar este vector en mi dibujo, se escribe de esta forma. Un círculo con un punto en el medio. Si hubiese sido un vector entrante o negativo, se lo representa de esta forma. Un círculo con una X en el centro. Eso. Ahora, una cosa más importante que se las acabo de mostrar con la regla de la mano derecha, es que el producto vectorial es anticonmutativo. Esto significa que si nosotros hacemos A, producto vectorial por B, no es lo mismo que hacer B, producto vectorial por A. Lo acabaron de ver, es lo que les expliqué recién. Si nosotros comenzamos haciendo de B, el signo va a ser negativo de esto que nos dé, ¿bien? Por lo que quedaría escrito de esta manera. Ahí fíjense el signo negativo. Entonces, ahora sí, sabiendo esas cosas, les voy a mostrar cómo es que definimos al torque o cuál es la expresión que vamos a usar en estas ecuaciones para la sumatoria de torques que vamos a hacer luego, para los problemas siguientes. Y voy a volver con esta expresión. Bien, esto lo podemos escribir también de esta forma, como la magnitud del vector posición por la magnitud de la fuerza multiplicado por el seno del ángulo.
Y como, bueno, acá a la izquierda tenemos que esa expresión vectorial, acá también la tenemos que escribir de esa forma. Y para indicar esto, además de escribir eso, también vamos a tener que indicar el signo, que puede ser o negativo o positivo, y el versor, que ya sabemos que va a ser el versor K. Bien, va con una flechita entonces. Ahí lo tenemos. Esto va a ser la expresión que nosotros vamos a poner para resolver nuestros problemas. Ya les mostré, bueno, el versor siempre para estos problemas va a ser el versor K, el que vamos a tener que usar. El signo positivo o negativo ya les mostré cómo ustedes lo van a determinar. Acá en el seno de este ángulo, voy a volver acá al dibujo, siempre vamos a tomar el ángulo menor, bien, que es este tita, porque si no también ustedes fíjense que este ángulo lo podrían calcular, pero ese ángulo no lo usamos. Para este caso, entonces, ustedes van a tener que poner su mano sobre el vector posición, que es el vector R, y van a tener que abrazar sus dedos hacia donde se encuentra el vector de la fuerza. Por lo general, en estos problemas nos van a pedir calcular lo que es una fuerza, o tal vez el vector posición, o simplemente calcular el torque de una fuerza, que calcularlo sería tener toda esta expresión. Si se les complica la regla de la mano derecha, otra forma de saber el signo, si es positivo o negativo, es viendo si el sentido en el que gira este ejemplo de acá, es en sentido horario, el signo va a ser negativo o también llamado vector entrante. Si gira en sentido antihorario, el signo de este torque va a ser positivo o lo llamamos vector saliente. Ahora sí, ya estamos para empezar con este problema que es muy básico, así que bueno, tenemos una barra de 2 metros de longitud que se encuentra sujeta en cada extremo mediante un vínculo con articulación y mediante un cable como se muestra en la siguiente figura. Si la magnitud de la tensión del cable que sostiene la barra es de 60 newton, determina el torque de la tensión del cable respecto de él. Acá solamente vamos a calcular el torque de la tensión. En otros problemas sí va a ser más complicado, pero vamos avanzando de a poco. Acá, lo que tenemos acá es una articulación, lo que puede ser una bisagra de una puerta. Esto es lo que mantiene a mi barra en ese lugar. Podemos ver que esta tiene longitud de 2 metros y solo nos está pidiendo el torque de la tensión. Así que vamos a graficar dónde es que se encuentra la tensión, porque si no también podemos calcular el torque del peso, de las fuerzas de reacciones de esta articulación, pero eso todavía no. Para estos problemas siempre vamos a tener un punto de referencia, por así decirlo, que va a ser esta bisagra. ¿Ok? Acá vamos a poner lo que sería nuestro cero. Ahora me van a entender a qué me refiero con esto. Ahora voy a graficar cómo es que se ve el vector posición, que este va a partir de donde está nuestro punto o nuestra bisagra hacia donde llega la fuerza que estemos analizando. Ahí lo tenemos, entonces voy a escribir que el torque de la tensión con respecto a mi punto va a ser igual a la definición que les escribí arriba, a la magnitud del vector posición por la magnitud de la tensión por el seno del ángulo que hay entre estos dos vectores, y vamos a determinar cuál es el signo de nuestro versor K. Para este caso, la magnitud del vector posición va a ser la longitud que nos dan, que es de 2 metros. Entonces voy a ir anotando ya todo. Tenemos 2 metros por la magnitud de la fuerza de tensión, que el enunciado nos daba, este dato es de 60 newtons, entonces lo voy a escribir, 60 newtons. Ahora por el seno del ángulo. Y acá presten atención, les dije que vamos a tomar el ángulo que se encuentra entre ellos, el menor, y yo voy a dibujar los vectores aquí a un lado para que vean cómo vamos a determinar cuál es el valor de este ángulo, ya que mucha gente se complica a la hora de sacar los ángulos. Es una de las cosas más complicadas. Fíjense, acá estoy dibujando por separado, ahí tenemos la fuerza de tensión, tiene un ángulo de 40 grados con respecto al horizontal. Yo lo que voy a hacer es alargar un poquito más mi vector posición. Fíjense, del dibujo, si lo tuviera que alargar, vendría en esta dirección. Así que eso es lo que yo voy a hacer acá. Ahora me van a entender por qué. Ahí lo tenemos. Ahora sí, presten atención. Voy a volver a mi dibujo. Y acá abajo tenemos un ángulo de 30 grados con respecto al horizontal. Y a nuestro vector posición. Y por geometría sabemos que si trazamos una recta horizontal, voy a borrar esto para que no interfiera. Marcamos acá la horizontal. Este ángulo también va a ser de 30 grados. Entonces voy escribiendo todos esos datos acá. Ahora, el ángulo que necesitamos es este, el menor. Bien. Y es fácil porque podemos ver que todo este ángulo es un ángulo llano de 180 grados. Entonces simplemente es restarle a los 180 este ángulo de 30 y de 40 y nos va a dar un ángulo de 110 grados. Entonces esto lo voy a poner acá, seno de 110 grados. Ahora tenemos que determinar el signo, si es positivo o negativo. Ustedes sobre la pantalla hagan la regla de la mano derecha. Pongan su mano sobre el vector posición y giren los dedos hacia donde está la tensión. Van a ver que su pulgar apunta hacia arriba. Como les dije, esto significa un signo positivo y el versor va a ser el versor K, ¿ok? De todas formas, si todavía les cuesta, recuerden lo que les dije, si gira en sentido antihorario, va a llevar signo positivo. De esta forma ya tenemos todos los datos, simplemente tenemos que ponerlo en la calculadora. Eso me da a mí un resultado de 112,76. Y la unidad para el torque es el newton por metro. Bien,
tenemos que indicar también signo y verso. De esa forma hemos explicado cómo calcular el torque de una fuerza y bueno, todos estos conceptos. No se pierdan los siguientes videos que vamos a aplicar las condiciones de equilibrio para las dos situaciones. Si les gustó denle like, suscríbanse y hasta la próxima.